En ningún otro aspecto nuestro cuerpo demuestra ser más sobrenatural que en traumatología. El tratamiento de las heridas. No recuerdo nada de aquella noche. Me di cuenta de que el brazo izquierdo, solo estaba unido al tronco por jirones de piel. Debían detener la hemorragia. Tenía una hemorragia interna y tuvieron que extirparme el bazo porque se había roto en el accidente. Alguien preguntó, ¿aguantará? Y la respuesta fue, ni hablar. El problema más importante en la salud pública en todo el mundo son las heridas, los traumatismos. Any unit on the scene on the Southwest Freeway at West Park acknowledge. Todos los días, en todo el mundo, miles de personas ingresan en hospitales debido a traumatismos. Lo que ocurre con los traumatismos es muy interesante. Todo el mundo le tiene un miedo increíble al cáncer. Pero me gustaría aclarar que la gente también debería preocuparse por los ataques cardíacos y las apoplejías. No hay más que ver lo que comen. Hay una psicosis con respecto al SIDA, pero nadie piensa que puede tener un accidente. Los traumatismos superan los casos de enfermedades cardíacas, apoplejías y cáncer juntos. Este niño se ha visto envuelto en un accidente de tráfico. Okay, this is 4-year-old Dimitri. He was down there in West Columbia riding his bicycle when he was struck by a motor vehicle traveling around 25 miles per hour. They're going to look after you, Dimitri. There's your line, buddy. Dimitri, we're going to be doing a lot of things to you. We're going to be taking some pictures. It's real important that you lay still while we do it, okay? And then we'll get you off this board. I know. En urgencias, los equipos de traumatología tienen que enfrentarse a muchos problemas. Dimitri, that's not going to happen again, buddy. Puede haber huesos rotos, puede haber una hemorragia interna. He's complaining of pain in the fontanelle area. What about right now? What am I touching you right now? Yeah, I saw that. Ahora, gracias a la ayuda de tecnología como los rayos X y el ultrasonido, podemos detectar, tratar o con suerte descartar cualquier problema potencial. As soon as she gets here, we're going to get her right here at your side, okay? Yeah, I won't pick me. I won't be picking up. You want to pick it up? Okay. Afortunadamente, Dimitri ha sobrevivido a su traumatismo sin graves consecuencias. Pero los traumatismos son un gran problema y no van a desaparecer. En este país estamos empeñados en negar la existencia de una epidemia que se está descontrolando. Nadie parece ser consciente de ello. Y el mayor asesino en esta epidemia de traumatismos es el coche. La primera causa de muerte en personas menores de 44 años son los accidentes de tráfico. Es difícil imaginar las enormes fuerzas de desaceleración que se producen en un accidente de coche, así que les pondremos un ejemplo. Con colisiones como esta, incluso resulta asombroso que alguien sobreviva en los accidentes. Durante las fracciones de segundo del impacto, las fuerzas de gravedad involucradas pueden multiplicar el peso del cuerpo humano por 60. Y estas mismas fuerzas de desaceleración son las que ha experimentado el conductor de este coche al estrellarse frontalmente contra un autobús. Todos los años, millones de personas en todo el mundo resultan heridas en accidentes de tráfico. Michael Sharp venía a visitar a su hermana cuando su coche chocó contra un autobús. No recuerdo nada de aquella noche. No sé cómo pudo salir con vida de aquello. No lo sé. Pero me alegro de que así fuera.
He says he's got no neck pain. No back pain. Yeah. Cuando sacaron a Michael de aquel amasijo de hierros, estaba muy malherido. Pronto comenzó a mostrar los síntomas clásicos de un shock traumático. Está confuso y agresivo. Las pupilas se dilatan y comienza a sudar. Su tensión arterial sube y el corazón late más rápidamente. Pronto, sus venas comienzan a contraerse y redirigen el flujo de sangre lejos de la piel y hacia los órganos vitales. Su respiración se acelera y se acorta para que los pulmones puedan captar tanto oxígeno como sea posible. Ejércitos de glóbulos blancos acuden al lugar de la herida. Esta es la respuesta clásica de nuestro cuerpo ante una herida. El equipo de traumatología también está siguiendo el procedimiento establecido para estos casos. Actúan de acuerdo a los 3 principios básicos conocidos como el ABC. Primero, A. Comprueban que las vías respiratorias de Michael no están obstruidas, ya que si es así, B. La respiración sería imposible. Y si no puede respirar, su cuerpo no captará el oxígeno necesario para vivir, y sin eso, C. No habrá oxígeno que la sangre pueda transportar a todo el cuerpo. El cerebro es particularmente sensible a la falta de oxígeno, aunque sea por poco tiempo. En solo 3 minutos puede quedar dañado de forma permanente. Cuando llevaron a Michael al hospital, comenzó a sufrir convulsiones. Es angustioso pero normal, después de un golpe fuerte en la cabeza. No sé si me debería sentir afortunado. La verdad es que todo ocurrió muy rápido y no recuerdo nada. Es como si no me hubiera pasado. Ahora veo la vida de otra manera. Antes daba muchas cosas por sentado, sin embargo ahora he aprendido a apreciarlas. Por ejemplo, siempre he querido a Corin. Corin es mi hijo mayor, pero ahora estoy más pendiente de él. Tengo suerte de estar aquí. El tratamiento de un paciente con heridas graves no es solo una carrera contra el tiempo. Back of the head. Right, nice. There's blood there. I can't see an obvious laceration. Call anesthesia. He's got a big hematoma. It's hard to feel if there's a bony thing under there or not. Los médicos cuando tratan a un paciente con traumatismos tienen que tomar decisiones precisas, sabiendo que cada una de ellas puede tener consecuencias. Here's the first, but this one's nice. No, that was a second. This is the first. Could be retroperitoneal epithelial thing with it. Yeah, let's get anesthesia. This is awfully weird breathing. Los médicos tienen que estar preparados para cambiar de estrategia. Hold on anesthesia for a second. Get a staple remover, roll him back. Get a staple remover. It's like an arterial bleed. I don't know what that is. Roll him back. There's nothing on the other side. La traumatología está experimentando cambios revolucionarios. Cambios provocados por un mejor conocimiento de cómo el cuerpo humano se enfrenta a las heridas. Lo que el cuerpo humano intenta conservar antes que nada es la sangre. Una gota de sangre contiene unos 5 millones de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos conforman menos de la mitad del volumen total de sangre y su función principal es la de llevar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. Cada día producimos 200.000 millones de glóbulos rojos y en 24 horas la sangre de nuestro cuerpo recorre el equivalente a 19.000 kilómetros, 4 veces la distancia de costa a costa en los Estados Unidos.
Generalmente no prestamos mucha atención a este precioso líquido. Nuestros cuerpos soportan muy bien pérdidas importantes de sangre, pero tenemos un límite. Lo sorprendente es que podemos perder mucha sangre en un accidente sin que salga ni una sola gota fuera del cuerpo. Si se rompen una pierna, por ejemplo, podrían perder un tercio de toda su sangre en la cadera. Este tipo de heridas internas pueden llevar a una drástica disminución de la tensión, y la respuesta médica habitual siempre ha sido corregir esto proporcionando fluidos lo antes posible. Pero estas respuestas médicas pueden no ser las correctas, y esta es una lección que hemos aprendido bien en las guerras. Okay. 100 meters away from it now, just from there. Can you move him? Okay, try to bring him back here. Remember to stop the bleeding. Las heridas de la guerra de Vietnam fueron horribles, pero la velocidad con que la ayuda médica llegaba hasta los heridos era asombrosa. Los helicópteros podían rescatar al herido en solo unos minutos. En aquella época, el tratamiento clásico era compensar la cantidad de sangre perdida y subir la tensión lo antes posible. Se hacían transfusiones de sangre u otros fluidos casi antes de que los soldados se elevaran del suelo. Muchos de los heridos murieron. Y los médicos ahora se preguntan si aquel tratamiento no les haría más mal que bien. Estoy convencido de que en este siglo muchos enfermos han muerto debido al tratamiento, sobre todo en guerras como la de Vietnam, donde la asistencia médica llegaba rápidamente. Abrían la vía al herido, le subían la tensión, no detenían el drenaje. Seguro que la herida volvía a sangrar. El cuerpo responde a una hemorragia formando un coágulo. Las plaquetas que circulan en la sangre se dirigen a la zona de la herida y se pegan gracias a la fibrina. Al principio, este coágulo es muy delicado y se rompe con facilidad ante un cambio de presión. Un coágulo es como una presa, detiene la pérdida de sangre. Si la tensión es baja, el coágulo tendrá que aguantar menos presión. Pero si esta aumenta, la presa corre el riesgo de romperse y las consecuencias pueden ser desastrosas. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a muchos soldados en Vietnam. Los metían en un helicóptero, les abrían las vías, les subían la tensión y volvían a sangrar. Creo que la madre naturaleza construyó un mecanismo que cuida de nosotros. Tiene cientos, miles de años, y nuestro deber es intentar que los tratamientos no obstaculicen ese mecanismo. Jim Ryan fue cirujano en las Islas Malvinas, donde las circunstancias médicas eran muy diferentes. A diferencia de Vietnam, las batallas nocturnas y el mal tiempo implicaban que el rescate por helicóptero era imposible. Los soldados heridos a veces tenían que esperar solos durante horas y la madre naturaleza tuvo oportunidad de trabajar. En 1982, David Gray era miembro del 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas. Tenía solo 18 años cuando resultó gravemente herido al ser alcanzado por fuego de mortero en Goose Green. Estábamos en lo alto de la colina. La retaguardia nos cubría por detrás y los chicos de la vanguardia ya estaban entrando en Goose Green. Pero al avanzar colina abajo, los heridos quedaron expuestos y a merced de los francotiradores. Volví a por Tony Tai, que estaba herido. Le habían disparado en el brazo derecho. Entonces me alcanzaron con fuego de mortero. Aquel estruendo, no puedo describir cómo fue. Pensé, ha estado cerca. Rodé por el suelo y cuando miré hacia abajo me di cuenta de que el pie derecho no estaba.
Estuve allí tumbado, probablemente unas 3 o 4 horas antes de recibir ningún tipo de transfusión. Y durante ese tiempo no dejaba de sangrar. Alguien preguntó, ¿lo conseguirá? Y la respuesta fue, ni hablar. Nadie esperaba que soldados con heridas tan graves como las de David sobreviviesen. Sin embargo, muchos lo consiguieron. Estábamos contentos al comprobar que aún había soldados vivos después de esperar durante 6, 8 e incluso 10 horas con amputaciones terribles, con heridas múltiples. Muchos de ellos deberían haber muerto y sin embargo algunos no lo hicieron. Jim Ryan cree que la larga espera antes de recibir las transfusiones pudo haber salvado la vida de estos hombres. Probablemente estaban en el suelo tumbados y muy quietos. Sangraban mucho, pero no hasta el punto de morir. Se formaron coágulos en las heridas. Al no recibir transfusiones, su tensión arterial no subía. Simplemente estaban allí, bastante graves, pero todavía vivos, con la tensión muy baja, el pulso acelerado, la respiración rápida, enfriándose, pero muy quietos, descansando. Como resultado de estas observaciones, en la actualidad comienza a cuestionarse la necesidad de proporcionar fluidos a todas las víctimas de traumatismos. Ahora, los técnicos de emergencias médicas observan y esperan antes de intentar subir la tensión arterial. Sin embargo, había otro factor vital en las Islas Malvinas: el frío. El frío es probablemente lo que mejor recuerdo. Se te dormían los dedos, la cara. El frío era intenso. No teníamos termómetros para medir tales temperaturas, pero los valores termométricos eran, sin lugar a duda, inferiores a 30 grados bajo cero. Parecían muertos. Pero en lugar de perjudicar, Jim Ryan cree que el frío pudo contribuir a su supervivencia. Muchos estarán de acuerdo conmigo en que en estos casos la hipotermia, una hipotermia suave, es positiva y protege. Ralentiza todo el proceso. Lo que nos ha enseñado la guerra sobre el cuerpo humano es que a veces el frío puede salvarnos la vida. Y ahora estamos aprovechando este conocimiento para salvar a las víctimas de accidentes. Un frío día de noviembre, Kate Kloss se cayó de su caballo. Los técnicos de emergencias no pudieron llegar al lugar del accidente hasta 2 horas después. Kate estaba extremadamente fría. La principal preocupación era una gran herida en la cabeza. Se la llevaron al Royal Hospital de Londres. A su médico, el doctor Alistair Wilson, también le preocupaba mucho esa herida en la cabeza. Pidió un escáner CT de urgencia y los resultados fueron demoledores. En vista de la naturaleza de sus heridas, pensé que sus probabilidades de sobrevivir eran del 5%, así que no tenía muchas esperanzas. Entonces Alistair Wilson tomó una decisión extraordinaria. Decidió no calentarla. Su temperatura era muy baja. Creo que era inferior a 34 grados. Entonces pensamos, por una parte eso es bueno porque reduce la cantidad de oxígeno que necesita el cerebro, lo que significa que tendrá menos posibilidades de sufrir hipoxia, algo que realmente le perjudicaría todavía más. Cuando Kate se cayó de su caballo y se dañó el cerebro, se disparó una peligrosa reacción en cadena. Si las células del cerebro resultan dañadas, pueden desencadenar la liberación de unas sustancias químicas destructivas. Si no se las detiene, esas sustancias acabarán por matar a otras células cerebrales sanas. Aunque no sabemos la razón exacta, se ha comprobado que si se enfría el cerebro solo unos grados, es posible evitar que se extiendan los daños. Todavía fría, Kate entró en el quirófano donde le extirparon el coágulo de sangre que se había formado en el cerebro. Asombrosamente no sufrió ningún daño cerebral. Siempre he odiado el frío, pero me han dicho que puede que la hipotermia fuera uno de los factores que me ayudaron a sobrevivir. Me sigue sin gustar el frío. Tengo que admitirlo, no me gusta nada, pero en aquella ocasión, Dios mío, me hizo un gran favor. Un gran favor.
Las investigaciones sobre los beneficios del frío es lo más nuevo en la traumatología actual. Los traumatismos no solo se producen en las guerras o en los accidentes de coche, pueden formar parte de nuestros primeros momentos en este mundo, por ejemplo en el parto. Para muchos de nosotros, nacer es el acontecimiento más peligroso al que tendremos que enfrentarnos. El viaje por el canal de nacimiento es corto, pero puede ser muy peligroso. Durante el parto, Ross Walker sufrió falta de oxígeno. Sus oportunidades de sobrevivir sin daños cerebrales severos eran escasas. Lo primero que me sorprendió fue que estuviera tan quieto. No se movía. Sus pulsaciones, que rondaban las 140-145 por minuto, bajaron a 80 por minuto. Cuando comenzó a sufrir convulsiones por segunda vez, se dieron cuenta de que pasaba algo más grave de lo que habían pensado en principio. Nos dijeron que había un 94% de probabilidades de que sufriera daño cerebral. La falta de oxígeno había iniciado la reacción química en su cerebro y ahora algunas de las células cerebrales estaban comenzando a morir. Llevaron a Ross al hospital Hammersmith de Londres, donde intentaron un tratamiento radicalmente diferente. Para evitar el daño cerebral, los bebés como Ross eran enfriados. Estaba en una especie de piscina de plástico sin la parte de abajo. Le habían tumbado en el centro, donde le daba un aire frío. Ese aire le estaba enfriando, redujo su temperatura corporal en 2 grados. Al tocarle estaba frío y seco. Aquello me parecía muy extraño. Tu reacción natural sería arroparle y acunarle, mantenerle caliente. Arroparle, sí. Sí, arroparle bien. Pero cuando nos explicaron por qué pensaban que aquello le ayudaría, supimos que era por su bien. Intentamos superar aquellos sentimientos hasta que le tuviéramos en brazos cuando todo terminara. Me sentí impotente porque no podía hacer nada. No podía abrazarle, no podía hacer nada para ayudarle. Cuando llegó a Hammersmith, la actividad cerebral de Ross era prácticamente nula. Cuando comenzó a enfriarse, sus padres simplemente tuvieron que esperar a ver qué pasaba. Nos sentamos junto a la cama observándole y esperando a que esa máquina mostrase que había alguna señal de actividad. Conforme pasaban los días, veíamos cómo las ondas cerebrales comenzaban a aumentar. Podíamos ver que había una esperanza, que teníamos algo por lo que luchar. Durante los siguientes 2 años, los sucesivos escáneres cerebrales revelaron que Ross se estaba desarrollando como un niño sano y normal. Es un niño feliz y muy inquieto. No para. Le encanta jugar. Es muy divertido. No sé qué clase de niño habría sido si no le llegan a aplicar ese tratamiento. Se desarrolla como un niño normal de 2 años. Y eso es lo mejor. Quizá habría salido adelante de todas formas. Pero al final del día siento en lo más profundo que sin el tratamiento seguramente su cerebro habría quedado seriamente dañado. Aunque resulte bastante extraño, el estar frío puede ser beneficioso. Los médicos ahora están probando el frío en otras circunstancias, desde ataques de corazón a heridas en la cabeza. Después de un golpe fuerte, el cuerpo puede enfriarse de forma natural. De hecho, enfriarse es con frecuencia el final del proceso que conocemos como shock. La razón de los extraños comportamientos que a veces se dan en personas con shock puede encontrarse en nuestros orígenes.
En lo que respecta a nuestro cuerpo, aún somos animales que luchan por sobrevivir, que desean escapar y encontrar un escondite seguro. Se llama lucha o huye. El cuerpo se inunda de adrenalina. La adrenalina hace que nuestro corazón lata más deprisa. Los pulmones trabajan más rápido. El cuerpo está gritando, escapa, escapa. Por eso, con frecuencia, estas víctimas luchan con aquellos que intentan salvarlos. Al mismo tiempo, el cerebro libera unas hormonas calmantes del dolor, las endorfinas. Son tan potentes que nos pueden volar un miembro y no sentir nada. Tenía el cuerpo dormido de cintura para abajo. Sobrepasas tu límite del dolor. Después de un rato, sin embargo, los efectos de estas hormonas comienzan a disiparse. El corazón disminuye su ritmo, la tensión arterial baja y se forman los coágulos. La sangre se concentra solo en los órganos vitales. El cuerpo se enfría y comienza el largo proceso de reparación. La idea de trabajar en armonía con el cuerpo no es nueva. Esta es la isla griega de Kos. En su día, fue el hogar del médico más famoso del mundo, Hipócrates. Hipócrates enseñaba a sus alumnos que era vital observar y escuchar lo que el cuerpo intentaba decir. Puede que no parezca mucho, pero aquí es donde realmente nació la medicina moderna. 2500 años después, estas ruinas son lo que queda de uno de los primeros hospitales de la historia. Posiblemente nosotros no lo reconoceríamos como tal. No había anestesia, ni antibióticos, ni médicos altamente preparados. Se parecía más a un templo de curación, un lugar donde los peregrinos venían simplemente a descansar en este lugar tranquilo y aislado. En Los Ángeles, esta idea de dejar que el cuerpo se cure solo ha sido llevada a un nivel que ni el mismo Hipócrates podría haber imaginado. «11 de la mañana, 6 de julio de 1999. Una fábrica en el centro de Los Ángeles explota. El hombre de la camilla, Guillermo Vázquez, sufre heridas muy graves y es ingresado de urgencia en el hospital del condado de Los Ángeles. Cuando llegó a urgencias, los médicos tenían pocas esperanzas de que sobreviviese. Guillermo se había roto el cuello, tenía el cráneo fracturado y una gran hemorragia en el abdomen. Con unas heridas tan graves, su cirujano, el doctor Demetriades, tuvo que tomar una decisión muy valiente. Debido a la gravedad de su estado, decidimos en cuestión de minutos que debíamos intentar un enfoque diferente, algo poco convencional, el llamado procedimiento de control de daños. Tras sufrir traumatismos múltiples, el cuerpo se encuentra en un estado muy delicado. El procedimiento de control de daños establece que en semejante situación cualquier cosa podría matar al paciente. El cuerpo humano tiene ciertas reservas fisiológicas. Si esas reservas se agotan, se traspasa la barrera y es el fin de la vida del paciente. Así que hicieron lo mínimo necesario para mantener a su paciente con vida. Ignorando las demás heridas, unieron el hígado y lo envolvieron con gasas. Después, en lugar de coserle la herida, cubrieron los intestinos con un plástico
y le dejaron así, con la esperanza de que se curase solo. Guillermo estuvo en cuidados intensivos durante 3 días hasta que se estabilizó. Solo después, el doctor Demetriades decidió operar. Le quitaron el plástico exterior. There's some connection underneath there. And you're going to remove this as well. Okay. See that there's no major. Y comprobaron aliviados que el hígado se estaba curando y que la gran hemorragia interna se había detenido. The bowel looks nice and healthy. It's good news. Después de examinar los intestinos por si hubiera más heridas, reconstruyeron la pared abdominal con una membrana creada a partir de intestinos de cerdo y después le cosieron por fin. Okay. Sus probabilidades de supervivencia, y cualquier cirujano del mundo estaría de acuerdo conmigo en esto, eran casi cero. Estoy seguro de que, de no ser por el procedimiento de control de daños, habría muerto en la mesa de operaciones durante la primera intervención. Con la experiencia que dan los años, te vas dando cuenta de que a veces, cuanto menos hagas, mejor para el paciente. Pero después de todo lo que ha superado Guillermo, las próximas semanas en cuidados intensivos son las que podrían matarle. Esta es la unidad de cuidados intensivos, donde se necesitan alrededor de 100 enfermeras para cuidar de solo 13 pacientes. Esto es debido a que cada paciente necesita medidas de apoyo vital, máquinas que respiran por ellos, que los alimentan y que retiran los productos de desecho. Todos los órganos vitales son meticulosamente controlados. Lo que todos esperan es alguna señal de recuperación. Sin embargo, la plantilla sabe que necesitan algo más. El 20% de los pacientes que mueren a causa de heridas lo hacen en la unidad de cuidados intensivos 2 o 3 semanas después del accidente. Justo cuando todos piensan que lo van a superar, órganos como el hígado y los riñones comienzan a fallar. Mueren porque a veces el cuerpo reacciona de forma exagerada ante la herida. Se llama fallo sistémico. Y eso es lo que debería haberle ocurrido a Peter Blood y a Jennifer Wong. Los dos sufrieron terribles heridas múltiples. El coche se llevó el golpe en el lado del conductor y luego chocó contra una valla al otro lado de la carretera. Me estaba desangrando por el extremo inferior de la columna. Me tuvieron que extirpar el bazo porque se había roto en el accidente. El hígado también estaba desgarrado. La pelvis estaba rota por 6 sitios. Sufría de heridas múltiples debido a un accidente de coche. En el momento de la evaluación, tenía heridas en el bazo y el hígado. Los dos estaban sangrando. También tenía una herida grave en la pelvis con varias fracturas y los pulmones sangraban debido al golpe que se dio en el pecho en el accidente. Peter Blood también sufría múltiples heridas debido a un accidente de moto. Estaba a punto de tomar una curva y cuando levanté la vista vi a un coche parado justo en mitad de la carretera. Me rompí la muñeca por varios sitios. También me fracturé la clavícula por delante y por detrás. 10 costillas rotas. Y un par de esas costillas se me clavaron en el pulmón. La última costilla me seccionó un pulmón. Me rompí el bazo por el impacto. Me hice daño en los riñones. Y el brazo izquierdo, colgaba del tronco solo por unos jirones de piel. Sus heridas eran tan graves que sus probabilidades de sobrevivir eran probablemente menos del 10%. Las heridas múltiples, como las de Jennifer y Peter, son comunes en los accidentes de tráfico. Porque en esos accidentes se producen varias colisiones al mismo tiempo. El metal choca contra el metal.
Los órganos chocan contra el esqueleto o pierden los tejidos que lo soportan. La carne queda desgarrada y perforada. El cuerpo humano no ha evolucionado para enfrentarse a heridas tan terribles como estas. En la naturaleza, los animales que sufren heridas que el cuerpo no puede curar por sí solo, mueren. No hay sistemas médicos que los mantengan con vida. La muerte forma parte del orden natural de las cosas. Pero nosotros, por supuesto, somos diferentes. Estos pacientes están sobreviviendo a heridas que la evolución jamás les preparó para superar. Gracias a la tecnología, ahora podemos mantener con vida a personas con heridas tan graves que el cuerpo es incapaz de curar por sí solo. Vivo gracias a las máquinas, el cuerpo está en un estado de gran confusión y responde de forma exagerada. Las heridas graves producen un aumento de la presencia en sangre de unos glóbulos blancos llamados neutrófilos. Su trabajo es matar a las bacterias, pero pueden acabar matándonos a nosotros. Cuando responden a una emergencia, son como coches en hora punta. Millones de neutrófilos intentan trabajar al mismo tiempo. Todos van en la misma dirección hacia el lugar de la herida, donde intentan acabar con cualquier bacteria invasora. Pero su gran número puede llevar al desastre. El problema es que cuando hay un traumatismo serio, se liberan demasiados glóbulos blancos. Estos se pegan entre sí, que es para lo que están diseñados, y dificultan la circulación, produciendo finalmente un atasco. Los atascos de neutrófilos finalmente terminan por bloquear la circulación de la sangre. Sin sangre, el aporte de oxígeno a los órganos vitales queda interrumpido, y uno a uno estos colapsan y mueren. Y las mismas células que deberían salvarnos la vida, al final, acaban con ella. Es un proceso insidioso que suele empeorar con el tiempo, que puede afectar a cualquier sistema orgánico del cuerpo y que en general pasa de uno a otro. Es decir, el cuerpo trabaja como una máquina muy bien afinada y cuando cualquier parte de ese complejo mecanismo falla, produce fallos en los demás sistemas. Cuando Peter Blaud y Jennifer Wong llegaron al hospital, el Dr. Mayer predijo que pasarían bastante tiempo en la UCI y que al final desarrollarían un fallo sistémico. Aunque fuimos capaces de estabilizarla inicialmente, las probabilidades de que sufriera un fallo sistémico y de que muriese a causa de ese fallo sistémico eran considerables. Para intentar evitar que esto ocurriera, Jennifer y Peter fueron tratados con una medicina experimental llamada Lucarest. Actúan como el velcro, con una parte donde hay unos ganchos pequeños y otra con una superficie vellosa, de forma que los glóbulos blancos quedan pegados. Y hay unos anticuerpos que se encuentran en el Lucarest, que han sido creados para unirse a esa adhesión de moléculas y formar una especie de cubierta sobre ese velcro para evitar que se unan más neutrófilos. Gracias a estos anticuerpos podemos evitar que los glóbulos blancos se peguen y reducir así el riesgo de que produzcan más daños. Si no se pegan, la sangre puede circular libremente. Así el oxígeno llega a los órganos vitales y en teoría se evita el fallo sistémico. Tanto si todo fue gracias a la nueva medicina como si no, Peter y Jennifer se recuperaron con rapidez.
Aunque no podemos demostrar que todo se debió a la medicina, los 2 pacientes se recuperaron de forma asombrosa y hemos observado ese resultado en otros pacientes tratados con el mismo medicamento. Solo 2 meses después de su accidente, Jennifer estaba de vuelta en el trabajo. Cambió mis ideas sobre la vida. Me enseñó mucho sobre la vida, sobre la gente y sobre los amigos, que tenemos que disfrutar mientras estemos aquí porque todo puede acabar de repente. A veces surgen oportunidades que desaparecen muy rápido, así que hay que sacarle partido a la vida y vivirla a fondo. Tres meses después de ser intervenido quirúrgicamente, Guillermo salió de cuidados intensivos y quedó fuera de peligro. Good morning, Guillermo. How are you? Are you all right? Sí. Yeah, tell him that he will recover well. He'll be stronger than before. Usted se va a poner mucho más fuerte que estaba antes. Gracias. I also want him once a year in Christmas, during Christmas time, to send me a card and tell me how he's doing. El doctor quiere que usted le mande en las fiestas de Navidad una tarjeta a él. Los antiguos griegos fueron los primeros en resaltar la importancia de escuchar al cuerpo humano. Y en cierta forma, después de siglos y de grandes logros tecnológicos, hemos conseguido completar el círculo. La medicina moderna está sufriendo una revolución. Pero se trata de una revolución que retoma las ideas de las personas que construyeron este templo. Estamos aprendiendo que además de aprovechar nuestros puntos fuertes, también podemos trabajar con nuestro cuerpo para superar sus debilidades.